La inflación tras la pandemia y sus consecuencias se transformó en un fenómeno global y América Latina no es la excepción. El alza de precios al consumidor golpea más fuerte por el alto costo de la canasta básica. ¿En qué productos hay distorsiones? ¿Cuál es la proyección de la inflación en la región? ¿Y en qué medida afectará a los alimentos? Lo discutimos. Y analizamos este tema con Andrés Pardo Amezquita, director de Estrategia Macroeconómica para América Latina de XP Investment. Andrés, ¿qué tal? Gusto de saludarte. ¿Cómo estás? José Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Mira, Andrés, las perspectivas inflacionarias para la región, ¿cuáles son respecto al 2022? Entiendo que México del 7,8 pasaría algo más o menos al 5,1. Varios países de la región estarían viendo, digamos, menor presión inflacionaria, salvo quizás Argentina, que podría estar en guarismos similares. Veremos qué hace el ministro Massa. Pero, ¿cuál es la perspectiva? Pues mira, en términos generales estamos esperando una reducción de la inflación en la región, que es un poco similar a lo que estamos viendo en el mundo entero, o sea, después de las presiones tan fuertes de inflación que hubo en los últimos 2 años y que además se exacerbaron el año pasado con la crisis de la guerra en Ucrania. Este año estamos esperando una disminución, pero va a ser una disminución que va a ser gradual, especialmente en la región. Digamos que ya se está viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, incluso también en Europa, se están viendo unas caídas que son un poco más pronunciadas, pero en América Latina esa reducción va a ser un poco más compleja, en parte porque los países de la región tienen unos temas de indexación de precios, que es que típicamente muchos de los productos y de los servicios en los países de la región se indexan a la inflación pasada. Entonces, no sé, los Claro. salarios, por ejemplo, aumentan mucho con respecto a lo que fue la inflación del año previo. Entonces, el año previo, con una inflación tan alta, termina reflejándose en unos ajustes importantes al alza, sobre todo en los primeros meses del año. Entonces eso crea unas dificultades adicionales para lo que puede ser la caída de la inflación en la región. Y también imagino que el alza de tasas de la Reserva Federal de alguna manera hace que el dólar en América Latina sea mucho más caro y eso también puede poner un poquito de presión, ¿no? Pues mira, esto fue un poco más el escenario del año pasado. Si tú ves, la mayoría Mm. de las monedas de la región se depreciaron contra el dólar, o bueno, el dólar se apreció contra la mayor parte de las monedas del mundo. Y eso pues genera unas presiones de devaluación adicional que hace que también muchos de los Claro. productos importados de las canastas básicas también se vuelvan más costosos. Pero digamos que la señal que nos está dando en este momento la Reserva Federal en Estados Unidos de la subida de tasas de interés en ese país es que posiblemente ya se está llegando a un fin. Y pues un poco lo que hemos visto a comienzos de este año es que el dólar se ha debilitado contra la mayoría de las monedas del mundo. Entonces digamos que eso resta un poco esas presiones provenientes de ese canal de devaluación, pero todavía queda, como digo, una devaluación Claro. acumulada de lo que se vio en el 2022. Sí, too early to say. Ahora, Ujú. Andrés, ¿qué pasa con los precios de la canasta básica en América Latina? En particular, hay varios casos, pero ¿cómo lo ves? Porque la verdad es que la canasta básica, que digamos no siempre representa precisamente lo que una familia debería consumir, eh, digamos está teniendo comportamientos un tanto erráticos, pero evidentemente algunos productos se están encareciendo de manera realmente importante. ¿Cómo lo ves? Claro, mira, yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Primero, lo de la canasta básica, que pues típicamente los bancos se refieren a la canasta subyacente, digámoslo así. Son un Exacto. poco los que están más ligados a presiones de demanda. Y ahí también hay que tener en cuenta que muchos de los países de la región, tal vez principalmente Chile, Colombia y Brasil, durante la pandemia y después varios meses y pues, casi que un año, 2 años después de la pandemia, dieron unos impulsos muy importantes a los consumidores por los temas de la pandemia, y eso generó unas presiones de demanda adicionales que han generado unas presiones importantes en ese Claro. tipo de bienes. Pero hay una parte muy importante que es lo que se considera ya la canasta total, que incluye unos componentes que son muy volátiles, pero que especialmente para la región son muy importantes, como es el tema de los alimentos. Porque resulta que pues, América Latina, pues, obviamente es una región que no es rica,
La proporción de gente que vive con bajos ingresos pues es muy alta y el peso que tienen los alimentos dentro de su canasta de consumo típico pues tiende a ser muy alta. Incluso si tú ves los índices de precios del consumidor en cada uno de los países, lo que uno ve es que ese índice de precios para los hogares con ingresos más bajos, el peso que tienen los alimentos es mucho más alto y los Es alimentos han altísimo, sí. sido de los que más han subido en las canastas de precios de la región. O sea, por ejemplo, en este momento Chile tiene una inflación de alimentos que llega al orden del 24%, Colombia 27%, en México es cercana al 15%. Entonces son unos niveles que son extremadamente altos y eso pues erosiona una parte muy importante, especialmente a las familias de más vulnerables y de menores ingresos. Hablabas de México, 15% en tema de alimentos, 7,8% de inflación. En general, la canasta básica ha subido demasiado en México. ¿Por qué? Sí, bueno, como lo hemos hablado anteriormente, ha habido unos temas que son, digamos, generalizados en el mundo, que son todos esos temas que se dieron por las distorsiones de las cadenas de suministros a nivel global. Y a México le pega muy fuerte este tema porque México es una economía cuya estructura es muy compleja y se ve muy ligada a lo que pasa con la situación externa. Entonces, pues México desafortunadamente pues tiende a recibir un poco con mayor fuerza este tipo de impactos, además que se ve muy ligado un poco a lo que pasa con Estados Unidos y como tú sabes, pues la inflación en Estados Unidos aumentó de manera muy significativa. Y eso, pues, digamos, esas presiones de inflación que vienen del Sí. mundo entero, pero especialmente a las de Estados Unidos, le han pegado de manera importante a, a México. Y además México, pues como lo dije anteriormente, tiene unos problemas de inerciales en su canasta básica, de indexación. Los salarios en México han aumentado de manera muy importante en los últimos 3 años y eso tal vez ha exacerbado un poco de manera Claro. importante estas presiones inflacionarias. Pero digamos que muchos de estos temas que hemos visto en varios de los países de la región, pues también se ven reflejados específicamente en México. Así es, bueno, también en México el precio del chile está por las nubes. Pasando a Perú, bueno, estamos viendo que con esta crisis política, evidentemente que pueden haber disrupciones en la cadena de suministro. En Colombia, los precios del queso, del plátano, digamos, ya están siendo prácticamente inaccesibles para, digamos, las familias más vulnerables. ¿Cómo está la cosa en Colombia? Sí, mira, lo que tú estás diciendo, hay unos problemas de orden público que sobre todo se están viviendo en este momento en Perú. En Colombia se vivió un poco hace un año y medio y estos problemas de orden público generaron unas distorsiones también en las cadenas de suministros a nivel local. O sea, además de que vienen los problemas externos, internamente también ha habido unos problemas que ha generado distorsiones en los temas de transporte, en los temas de producción agrícola. Y esto, digamos que cuando se generan esos problemas, claro, esto genera una escasez en el corto plazo cuando ocurren estos problemas de protestas muy fuertes, si hay unos cierres de vías, etcétera, etcétera, pero además también puede generar unos problemas en el ciclo normal de cómo funcionan los ciclos de los cultivos agrícolas. Cuando tú generas una distorsión de ese tipo, puedes generar un problema en donde se termina extendiendo durante muchos meses o incluso varios años. O sea, y por ejemplo en Colombia hay un estudio que hizo el Banco Central de ese país en donde se enfocan en las distorsiones de las protestas que hubo a mediados del 2021 y ellos un poco lo que muestran es que la fuerte subida de alimentos que existe hoy en Colombia, que supera casi todos los países de la región, se debe en alguna medida, no exclusivamente, pero en alguna medida a esas distorsiones que se dieron a mediados del 2021 y estamos a comienzos del 2023, o sea, un año y medio después todavía se están sintiendo con fuerza algunos de esos efectos que generaron distorsiones en la cadena de cultivos para varios alimentos que se producen en el país. No nos queda tiempo para seguir conversando y hablar de Argentina, por ejemplo, país donde la inflación es estructural, pero bueno, lo lograremos en una próxima oportunidad. Andrés Pardo Amezquita de XP Investment, gracias por estar con nosotros esta noche. Buena suerte. Muchísimas gracias. Gracias.